fundamental. Estamos en la cuenta atrás para el domingo que viene, que es una fecha histórica y trascendente. Es una fecha histórica y trascendente porque nos va a permitir, si queremos hacerlo, y esto es lo más maravilloso, que está en nuestras manos, nos va a permitir cambiar el futuro. No solamente el futuro de Fene, no solamente el futuro de la provincia de La Coruña, no solamente el futuro de Galicia, sino también el futuro de España. Tenemos que mandar un mensaje clarísimo para decir que ya estamos hartos de que jueguen con nosotros, que estamos hartos de que nos engañen, que estamos hartos de que nos tomen el pelo y que queremos un gobierno en Madrid serio y digno y que queremos un gobierno, ¿por qué no decirlo?, en la Diputación de La Coruña serio y digno y que queremos un gobierno para Fene serio y digno como va a ser encabezado por Sindo el próximo día de... tiempo, por estar con nosotros, y ahora os pedimos un favor muy importante, y es que estas palabras, estas sensaciones, lo que os decimos, no quede solamente aquí, sino que vaya fuera de aquí, que hagáis un poco de mensajeros de esto que os queremos decir. Sin vosotros no podemos llegar a ningún sitio. Hay partidos políticos que piensan que con una campaña de publicidad está todo resuelto, y nosotros no somos así. Nosotros estamos convencidos de que es el contacto con cada uno de vosotros y a su vez vuestro contacto con los demás lo que puede hacer llegar este mensaje a la sociedad. Hablaba con Sindo y efectivamente ni los medios de comunicación no son propicios porque todo el trabajo que está haciendo es oculto una y otra vez. Probablemente no ha salido a la luz en estos 4 años de la oposición que se ha hecho, ni el 5% del trabajo realizado se ha publicado en los medios de comunicación. A pesar de esa sordina permanente de los medios de comunicación, a pesar de que hay algunos que prefieren poner una especie de alcalde escaparate como tenemos aquí ahora mismo, a pesar de eso, nosotros tenemos que hacer este trabajo de contar a cada una de las personas lo que estamos haciendo para tratar de cambiar Fene. Porque no solamente se ha hecho a través de una oposición constructiva, real, exigente e inteligente, sino que también se ha hecho ahora con unas propuestas extraordinarias. Puedo daros fe de que Sindo ha estado trabajando por el Concello con más entusiasmo y con más intensidad que el propio alcalde. Yo, como presidente de Portos de Galicia, tengo que decir que no he recibido todavía ni la primera llamada de interés del alcalde por los proyectos que pudieran ser para el Concello. Estaba en otras cosas, estaba intentando jugar en la Liga de los Galácticos, estaba intentando impresionar a sus compañeros del Partido Socialista de Galicia diciendo que es un fenómeno. Pero en vez de hacer su trabajo, que era llamar a las administraciones y pedir mejoras, pedir inversiones, estaba desaparecido. Aquí estamos haciendo una importante inversión en el puerto de Barallobre, en el muelle de Barallobre, que acabamos de venir a visitar, y es precisamente por el interés, por el empeño, por el compromiso y por las ganas que Sindo le ha puesto. Y podéis ir allí a ver lo que estamos haciendo y podéis preguntar a cualquier miembro de la cofradía si ahora están mejor que antes, y están. Y yo os digo, si Sindo, sin ser alcalde, sin tener ningún tipo de apoyo en los medios de comunicación, está siendo capaz de conseguir inversiones y mejoras, ¿qué no será capaz de hacer él y su equipo estén gobernando la alcaldía y cuando sean los representantes legítimos como gobierno de Fene? Yo creo que Sindo va a haber un cambio extraordinario. Estoy seguro que la gente lo sabe y que la gente está ahí. Y solamente os voy a poner 2 detalles de cuál es el modelo de gestión del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Gallego. Empiezo por el Bloque Nacionalista Gallego. Y os pongo un detalle de gestión. ¿Visteis esos carteles que aparecieron con el hermano feo de Sindo? ¿Los visteis? Y os preguntaréis, oye, ¿cómo ha podido hacer eso el Partido Popular? Pues no fue el Partido Popular, fue el Bloque Nacionalista Gallego. Nosotros tenemos contratada a una empresa para que haga toda la publicidad en la provincia. De repente empezamos a descubrir que hay problemas. En algunos sitios tienen que llevar un cartel de Dodro y les ponen los carteles de Padrón. En otros sitios tienen que ponerlos así y los ponen al revés. En otros sitios hay un lugar prohibido y los ponen exactamente ahí. Aquí llegan a Fene y en un lugar donde tenemos un candidato que no es que sea Adonis, pero que es un hombre bien plantado y de una naturaleza. Que durante 7 veces me consta que les envió Rocío, van y cogen no la peor,
sino yo creo que incluso la retocan con Adobe Photoshop para que parezca el enterrador. Y van y nos sorprenden el bloque nacionalista gallego con eso. Y ahora os digo por qué el bloque. Porque resulta que investigando, los que ponen los carteles son hijos, sobrinos, primos, nietos, amantes y amados de precisamente los que gobiernan Teo, que son del bloque nacionalista gallego. Ya veis un ejemplo de la magnífica gestión profesional del bloque. Pero de todas maneras, creo que me ha confirmado Rocío que hemos dejado un cartel para que podáis ver en la rotonda de Pene como un símbolo de lo que es la gestión del bloque respecto al Partido Popular. Bueno, esa es la gestión del bloque. De la gestión del Partido Socialista, cómo es una gestión incompleta, cómo ellos son gente que son unos fenómenos, porque ya no hay más que ver los ministros que pasean. Yo os digo sinceramente, si el PP tuviera ministros así, yo me cuidaría mucho de que vinieran a Galicia, y como responsable de organización de aquí de la provincia de Coruña no dejaría entrar ninguno por la frontera, pero estos los pasean, yo creo que ya impuestos los pasean y los traen por ahí. Pero os voy a poner un ejemplo de cómo el PSOE no acaba de rematar las jugadas. El PSOE tiene una idea, una visión idílica y dice, oye, voy a aprovechar. Fene que es un sitio que tiene jardines, que tiene esa necesidad, que bueno, están tan maravillosamente, tiene una oportunidad de hacer un jardín nuevo, ¿y dónde la hago? En el corazón de los lugares donde va la gente, un lugar donde se ve todo. No, voy a hacer un sitio especial, en un símbolo. Y van y dicen, el mejor lugar, debajo justo de la traza del puente de la autopista. Y además, no de un puente normal, un puente que tiene una altura extraordinaria y un puente del que puede caer cualquier fragmento, una piedra, un chicle que cae desde arriba, un cigarrillo encendido, cualquier elemento que caiga de ahí. Y por tanto, lo que han hecho en realidad no ha sido un jardín donde uno va a pasear con su niño, o va a pasear con la novia, o con el novio, o como sea, sino que han hecho un lugar donde la gente puede hacer el deporte de riesgo. El deporte de riesgo es coger, te pones a andar, llegas hasta el final y vuelves, y si no te han quemado la camisa, si no te han abierto la cabeza, si no has perdido una parte de tus miembros, eres un hombre afortunado. ¿Y qué ocurre? El PSOE no remata sus jugadas. Porque si lo rematara bien, primero tendría que poner una señalización, circuito de alto riesgo, y luego también tendría que ofrecer algo que no ofrece, y que yo creo que siendo la primera medida que tenéis que tomar desde aquí es esta, es que haya allí, como hacen las obras, unos cascos donde se puede poner el casco uno y pasear con una cierta seguridad. Porque el otro día me llevaba Rocío y Sindo y dije, oye, me voy corriendo de aquí. Porque es que el miedo que pasas es espeluznante. Por tanto, aquí tenemos dos pequeños ejemplos tomados un poco así al azar, pero yo creo que representan muy bien cuál es el compromiso del Partido del Socialista y cuál es el compromiso del Bloque Nacionalista Gallego. No tengo que deciros a vosotros que el único partido que de verdad se toma las cosas en serio, pero que también tenemos el sentido del humor suficiente como para aguantar estos tiempos difíciles, es el Partido Popular. Yo acabo de venir del puerto de Barallobre, ahí estamos trabajando, estamos haciendo grandes cosas gracias a Sindo, y tengo que deciros a vosotros, y esto es una primicia, que gracias a Sindo las almejas y los berberechos de Barallobre son de este tamaño ya y van a ser un referente mundial. De todo el mundo a comprar estas almejas y berberechos de Barallobre. Así que nada, muchísimas gracias. No quiero marchar de aquí sin pediros un favor. Un favor es que utilicéis un arma, el mayor arma que existe, un arma que no tiene nada que ver con los medios de comunicación ni con las chapuzas de nosotros. Y el arma es este. Este es un arma fabuloso, un arma que puede cambiar el curso de la historia. Así que, con armas de este tipo, con las de vuestros amigos, de vuestros familiares, tenéis que ir el domingo que viene a llenar esas urnas para conseguir que este señor, que este caballero, que hombre bien plantado y guapo, como se ve en los carteles, sea el próximo alcalde de Pene. Muchas gracias.